En la clase de hoy vamos a estudiar el tema de factorización de expresiones algebraicas. Para ello vamos a hacer uso de los productos notables. Es por eso que vamos a recordar los productos notables que ya hemos estudiado. Tenemos aquí en pantalla 7 productos notables. El primero dice que la multiplicación de a más b por a menos b nos da como resultado el cuadrado de a menos el cuadrado de b. El segundo producto notable es el cuadrado de la suma de a y b es igual a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Tercero, el cuadrado de la resta de a menos b es igual a al cuadrado menos 2 veces a por b más b al cuadrado. El cuarto producto, a más b al cubo, es igual a al cubo más 3 veces al cuadrado por b más 3 veces a por b al cuadrado más b al cubo. El cubo de a menos b es a al cubo menos 3 veces al cuadrado por b más 3 veces a por b al cuadrado menos b al cubo. Si multiplicamos a más b por a menos b al cuadrado, lo que obtenemos es a al cubo más b al cubo. Si multiplicamos a menos b por a más b al cuadrado, lo que obtenemos es a al cubo menos b al cubo. Veamos unos ejemplos. Si multiplicamos la expresión algebraica x menos 3 por x más 3, obtenemos, usando el primer producto notable, como resultado x al cuadrado menos 3 al cuadrado, es decir, x al cuadrado menos 9. Si tenemos la expresión algebraica raíz de x más 3z al cuadrado, usando el segundo producto notable, lo que tenemos es raíz de x al cuadrado más 6 veces raíz de x por z al cuadrado más 9z a la cuarta. Es decir, x más 6 raíz de x z al cuadrado más 9z a la cuarta. Por último, si tenemos la diferencia 8x al cubo menos t al cubo, usando el séptimo producto notable, vemos que eso es igual a 2x menos t multiplicado por 4x al cuadrado más 2xt más t al cuadrado. Hagamos 2 ejercicios para afirmar los conocimientos sobre productos notables. Se quiere calcular la expresión algebraica x más y por x cuadrado más y al cuadrado por x menos y. Reordenando los factores, podemos reescribir como x más y por x menos y por x cuadrado más y al cuadrado. Usamos ahora el primer producto notable para calcular el producto x más y por x menos y nos da como resultado x al cuadrado menos y al cuadrado. Multiplicando por el tercer factor, x al cuadrado más y al cuadrado da como resultado final x a la cuarta menos y a la cuarta. En el segundo ejercicio se quiere calcular la expresión raíz de 3s más raíz de 2s multiplicado por la raíz de 3s menos la raíz de 2s. Usando de nuevo el primer producto notable, eso da como resultado raíz de 3s al cuadrado menos raíz de 2s al cuadrado, lo que es igual a 3s menos 2s, como resultado final da entonces s. Con esto completamos los ejercicios sobre los productos notables. Esto lo vamos a usar ahora para hacer factorización de expresiones algebraicas.
Vamos entonces con el tema de la factorización de expresiones algebraicas. Lo primero que tenemos que explicar es qué queremos decir con eso. Factorizar una expresión algebraica es representar la expresión como un producto de expresiones algebraicas más simples. ¿Cómo podemos hacer eso? Usando los productos notables que acabamos de estudiar y sacando factores comunes. Por ejemplo, si tenemos la expresión algebraica al cuadrado más 2a por b más b al cuadrado, podemos factorizarlo como a más b por a más b, que es lo mismo que a más b al cuadrado. Si por otro lado tenemos el polinomio a al cubo menos 3 al cuadrado b más 3ab cuadrado menos b al cubo, sabemos que eso lo podemos factorizar como a menos b por a menos b por a menos b, que es lo mismo que a menos b al cubo. Si tenemos la expresión algebraica 16y al cuadrado menos 4t, observamos que eso es igual que 4y todo elevado al cuadrado menos 2 raíz de t todo elevado al cuadrado. Y podemos ahora usar el primero de los productos notables y sabemos que entonces eso es igual a 4y más raíz de t por 4y menos raíz de t. Entonces hemos factorizado la expresión 16y al cuadrado menos t como el producto 4y más raíz de t por 4y menos raíz de t. En el último ejemplo tenemos la expresión menos 2r al cubo más 16r. Allí podemos sacar como factor común 2r, que nos queda multiplicado por menos r al cuadrado más 8, que es lo mismo que 2r por 8 menos r al cuadrado. Ahora, usando el primer producto notable, nos queda 2r igual a raíz de 8 más r por raíz de 8 menos r. Hagamos unos ejercicios para fijar estos conocimientos. El primero de ellos tenemos el polinomio x a la cuarta más 12x al cuadrado más 36. Esto lo podemos escribir como x al cuadrado más 12x al cuadrado más 36. Usando el segundo de los productos notables, nos queda entonces que esto es igual a x al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. En el segundo ejemplo, si tenemos la expresión 2 menos y a la 7 más 22y al cuadrado, sabemos que podemos sacar como factor 2y al cuadrado, que nos queda multiplicado por menos y a la cuarta más 11. Así, nos queda entonces factorizada la expresión menos y a la 7 más 22y al cuadrado. Veamos el tercer ejemplo. Si tenemos z más 2 al cuadrado menos 5z más 2, vemos que en esta expresión podemos sacar z más 2 como factor común de z más 2 menos 5. Z más 2 menos 5 es igual a z menos 3. Por lo tanto, la expresión original queda factorizada como z más 2 por z menos 3. Por último, veamos la siguiente expresión. 20 por s a la 6 por t al cubo menos 60 s a la cuarta t a la cuarta más 45 s al cuadrado más t a la quinta. Veamos cuáles son los factores comunes en esos sumandos. El primer coeficiente lo podemos factorizar como 4 por 5, s a la 6 t al cubo. El segundo coeficiente lo podemos factorizar como 3 por 5 por 4. Y el último coeficiente lo podemos factorizar como 9 por 5. Vemos allí entonces que 5 es un factor común y también s al cuadrado es un factor común, como lo es también t al cubo. Así que sacando como factor común
5s al cuadrado t al cubo, nos queda entonces la expresión 4s a la cuarta menos 3 por 4 s al cuadrado t más 9t al cuadrado. O lo que es lo mismo, 5s al cuadrado t al cubo que multiplica a 2s al cuadrado menos 2 por 2s al cuadrado por 3t más 3t al cuadrado. Podemos usar entonces ahora el producto notable del cuadrado de una referencia para que nos quede finalmente la expresión original igual a 5s al cuadrado por t al cubo multiplicado por 2s al cuadrado menos 3t al cuadrado. Para continuar con nuestra clase de factorización de expresiones algebraicas, veamos el caso particular de la factorización de trinomios. Primero observamos que si tenemos el producto x más r por x más s, eso da como resultado x al cuadrado más r más s por x más r por s. Es decir, que si queremos factorizar el trinomio x al cuadrado más bx más c, debemos encontrar dos valores r y s que satisfagan que b es igual a r más s y c es igual a r por s. En el ejemplo, si tenemos el polinomio x al cuadrado menos 6x más 5, observamos que el número menos 6 es la suma de menos 5 y menos 1. De igual manera, el número 5 es el producto de menos 5 y menos 1. Por lo tanto, para este trinomio, los valores apropiados r y s son menos 5 y menos 1. Así que podemos obtener la factorización x menos 5 por x menos 1. Hagamos unos ejemplos para fijar las nociones de factorización de trinomios que acabamos de explicar. En el primer ejemplo, observamos el trinomio x al cubo menos x al cuadrado menos 56x y vemos que podemos factorizar x. Entonces nos queda x multiplicado por el trinomio x al cuadrado menos x menos 56. Este último trinomio se puede factorizar como x más 7 por x menos 8, porque 7 por menos 8 da menos 56 y 7 menos 8 da menos 1. Veamos ahora el segundo ejemplo, que es un poco más complicado. Consideremos la expresión algebraica z al cuadrado más 2z elevado al cuadrado menos 2 por z al cuadrado más 2z menos 3. Si llamamos r al polinomio z al cuadrado más 2z, podemos reemplazar para obtener r al cuadrado menos 2r menos 3, que puede factorizarse como r menos 3 por r más 1, porque menos 3 por 1 da menos 3 y menos 3 más 1 da menos 2. Así, el polinomio original queda expresado como la factorización z al cuadrado más 2z menos 3 por z al cuadrado más 2z más 1. Veamos el último ejemplo. Si tenemos el trinomio 6w al cuadrado más 11w menos 21, podemos sacar factor común, un sexto, y nos queda la expresión entonces 6w al cuadrado más 11 por 6w menos 6 por 21, y así si llamamos t a 6 por w, obtenemos el siguiente trinomio. Un sexto multiplicado por t al cuadrado más 11t menos 126. Ese último trinomio se puede factorizar como t más 18 por t menos 7. Por lo tanto, el resultado final es que el trinomio 6w al cuadrado más 11w menos 21 se puede factorizar como w más 3 por w menos 7 sextos. Hasta aquí llega nuestra clase
de factorización de expresiones algebraicas.